Saludos a todos. Muchas gracias por sus comentarios y por toda la ayuda que me han brindado a este canal con nuevos suscriptores. Estábamos preocupados, no solamente en este canal, sino en muchas partes del mundo, de que a raíz de lo que ocurrió en el puente de Crimea, la Federación Rusa iniciara un escalamiento nuclear, al considerar, como decía Vladimir Medvedev, que el puente de Ucrania, Crimea, son parte del territorio de la Federación Rusa. Sin embargo, de quien más se decía que iba a hacer este escalamiento nuclear, el presidente de la Federación Rusa no optó por esta opción, pero sí al contrario, en este segundo día de lanzamiento de misiles de parte de la Federación Rusa a territorio ucraniano, sí se empieza a ver cómo este escalamiento lo ha estado haciendo la OTAN y los Estados Unidos de varias maneras. Cuando iniciaron estos ataques en Crimea con drones a este aeródromo de Saki, cuando acabaron con la vida de la hija de Alexander Dugin y tantos otros ataques que mencionó en el día de ayer el presidente de la Federación Rusa en su discurso. Ya desde la Federación se empezó a ver esa bola de nieve que había empezado a agrandarse, no solamente con este tipo de ataques de parte de fuerzas especiales de Ucrania, de donde sea, de la OTAN o de Estados Unidos, sino que se venía armando un complot entre estos países de la OTAN para utilizar armas de máxima tecnología para acabar con la vida de todos los soldados de Rusia en territorio de Ucrania. Miren, para eso existe inteligencia militar en Rusia, lo que era la KGB. Eso cambió de nombre, pero eso todavía existe. ¿Cuántos miembros de esta organización deben en este momento vivir allá en Ucrania? Y nadie sabe. Ya lo que estamos viendo es como luego de que el presidente Vladimir Putin hizo el tema de la anexión y las advertencias, ocurrió este florero de Llorente, que fue el ataque al puente de Crimea. Amigos del canal, este fue el florero de Llorente, como se dice aquí en mi país, Colombia, y algún día les cuento la historia, porque a raíz de ese incidente fue como se subió ya la copa, se rebosó la copa, y Rusia inició, después de esta reunión en el Consejo de Seguridad, una respuesta a la OTAN, una respuesta a Ucrania. Porque esta guerra es entre Rusia y Ucrania. Allá no tiene nada que hacer los Estados Unidos ni la OTAN. Como lo dijo en el día de hoy un funcionario de Rusia y lo corroboró Lavrov, Estados Unidos se ha convertido en un país de facto en esta guerra. Estados Unidos ya está siendo parte de esta guerra, aunque le están diciendo a los habitantes estadounidenses de que ellos simplemente han estado enviando armas. Miren, ayer este era el mapa de todos los ataques con misiles, que en realidad hubo 23 muertos, 105 heridos. En el día de hoy, segundo día de estos ataques, Rusia continúa enviando misiles. Ayer envió 87 o más, hoy ha enviado 33. Han atacado Dnipro, Zaporilla, Leópolis y otras regiones de Ucrania, buscando atacar primordialmente plantas de producción de electricidad, generación de electricidad, suministro de agua potable. Varias localidades están sin luz. Cerca a la capital de Kiev, Leópolis, aproximadamente 300 poblaciones están sin luz. Ahora, ¿qué pretende la Federación Rusa con este tipo de estrategia? Que es una nueva estrategia, porque ellos estaban enviando sus tropas al Donbass, a Gerson. Hubo el incidente en Kharkiv, que también inició el tema del referéndum y de la anexión. Pero ya cuando Rusia sintió pasos de animal grande con esta nueva estrategia de parte de la OTAN,
inició también la estrategia de utilizar su aviación y sus misiles para prácticamente dejar a Ucrania sin luz. Segundo día de esta nueva estrategia de Vladimir Putin, y que vemos en el campo geopolítico, en este escenario, en este teatro de guerra. Vemos a una reunión del G7. Aquí vemos al presidente Zelensky en el día de hoy, donde Zelensky les pide más ayuda con sistemas antiaéreos. Vemos al presidente Biden al mismo tiempo prometiéndole a Zelensky que le va a enviar los más avanzados y sofisticados sistemas de defensa antiaérea. Vemos al mismo tiempo al director de la OTAN, Stoltenberg, hablando de que la semana entrante va a iniciar unos ejercicios de disuasión nuclear. ¿Y cómo va a hacer este hombre esos ejercicios? ¿Con ojivas reales o con unos artefactos que parezcan artefactos nucleares? ¿Y en qué lugar va a hacer estos ejercicios? Este hombre le está lanzando piedras al avispero. Mientras este hombre expresa estas palabras, Rusia envía misiles. Pues hasta la última hora, hasta hace una hora que revisé la información, iban 33 misiles, ataques hasta el momento. Y mientras estas plantas de electricidad y mientras estas plantas de agua potable son destruidas y la gente en Ucrania se queda sin luz, este hombre habla de ejercicios de disuasión nuclear. Yo no comprendo a este hombre. ¿Qué es lo que pretende? Y algunos dicen, no, es que Putin inició este tipo de ataques porque se vio perdido en Kharkiv, se vio perdido en Izium y lo mismo en Limán. Es lo que ellos argumentan las plataformas informativas del mundo occidental. Sin embargo, no hablan de lo que ocurrió en Saki, en Crimea, de lo que ocurrió en el puente de Crimea y de la información que llegó a Rusia de parte de sus informantes sobre lo que pretendían hacer estas fuerzas especiales contra Rusia. Ahora, ante esto que está ocurriendo, ¿quién del otro lado del mundo occidental sale a proponer una solución? No. Miren, en las Naciones Unidas, en el día de hoy, Rusia había propuesto que la votación de estos 193 países con respecto al tema de la anexión y también han incluido de estos ataques del día de ayer, que se hiciera como voto secreto. Ya en las Naciones Unidas se decidió por 107 votos que el voto no va a ser secreto. Esta votación se va a realizar este miércoles o jueves de esta semana. Mientras esto ocurre, la OTAN propone también que se va a continuar enviando armas, lo mismo que es la posición de Biden, hasta que sea necesario. Yo digo, se hablaba de que Ucrania no era un país miembro de la OTAN ni de la Unión Europea. ¿Qué está haciendo la OTAN metida en este país de esta forma no pactada? Porque hubo un comentario importante de parte de Lavrov en el día de hoy, en el que dice lo siguiente: la OTAN están yendo más allá de lo que pretendían. Y esta frase hay que analizarla. A cada momento la OTAN, Estados Unidos quieren meterse más en el tema de la guerra en Ucrania. Y lo que dice Rusia al respecto es que ya esa línea roja, que era la parte territorial de las regiones anexadas, o por ejemplo el puente de Crimea, ya hay otra línea roja que no la habían mencionado antes, que es la línea roja de la continuidad del envío de más armas a Ucrania. Porque antes la Federación Rusa no le importaba este envío de HIMARS o de armas. ¿Por qué ahora sí? Porque Rusia piensa que existe la posibilidad de que con estas armas ataquen estas 4 regiones
anexadas. Porque Rusia tiene información de que están llegando armas y cada vez más sofisticadas a territorio ucraniano. Y mientras sigan recibiendo este tipo de información, Rusia va a continuar respondiendo enviando misiles. ¿Y cuántos misiles tiene? Y por mucho que diga Zelensky que los está derribando, que más de la mitad los ha destruido, pues Rusia va a continuar hasta que Zelensky entienda el significado de decir que la planta nuclear de Zaporizhia es propiedad federal de Rusia, de que estas 4 regiones anexadas son propiedad o son parte de Rusia. Yo digo, ¿hasta cuándo la OTAN y los Estados Unidos van a continuar afectando directamente la vida de los habitantes de Ucrania? Porque estos ataques del día de hoy van a aparecer las noticias con toda seguridad de una sumatoria de más muertos más los de ayer, más tierra arrasada, más incertidumbre al interior de Ucrania. La advertencia de Rusia es no al envío de armas de largo alcance. La advertencia al G7, porque lo que le decía Zelensky al G7 en el día de hoy, le proponía que crearan un escudo aéreo tipo el que tiene en Israel para contrarrestar todos estos misiles que envía Rusia. Miren, el espacio aéreo, como les mostré en este mapa, ningún avión vuela por el espacio aéreo ucraniano, solamente vuelan los aviones rusos. Ese espacio aéreo es algo a favor de Rusia. Significa que todo misil que destruyan en Ucrania, Rusia está en capacidad con sus radares de saber desde dónde lanzaron este sistema antimisil, sistema aéreo. Y con toda seguridad, esos lugares van a ser lugares objetivo militar de Rusia. En todo lo que se comenta en los diferentes medios de información, ninguno propone en el momento una solución para el pueblo ucraniano. La OTAN, en medio de este sufrimiento de los ucranianos, lanza otra amenaza, que si Rusia intenta atacar territorios de los países aliados, que la respuesta no se va a dejar esperar. Amenaza tras amenaza. Putin debe negociar directamente con Ucrania. Ahí no tiene nada que ver los Estados Unidos, puesto que los Estados Unidos no tienen nada que perder. Dígame, ¿qué habitante de los Estados Unidos ha sido atacado por misiles rusos? En Estados Unidos los 300 o más millones de habitantes allá están enteritos. Nadie los ha tocado. Dice comunicado de la Federación Rusa, amigos del canal. Entre más armas envíe la OTAN o Estados Unidos a Ucrania, más se va a prolongar el dolor. Lo que queda claro es que esta advertencia de Biden sobre el tema del Armagedón no ocurrió, pero lo que sí está ocurriendo en este segundo día es una respuesta con aviones y misiles hasta que Zelensky entienda que estas regiones anexadas son territorio de la Federación Rusa, que esta anexión, como dijo el presidente de Rusia ayer, se hizo para proteger a los habitantes de estas regiones. Díganme ustedes, amigos, ¿quién es el único que puede acabar este sufrimiento para el pueblo ucraniano? Porque los refugiados que están en otros países, con toda seguridad, no están pensando en el día de hoy de volverse a sus países. Porque los ciudadanos que están en Ucrania, escuchando lo que está ocurriendo, viendo lo que está ocurriendo, están pensando en irse. Porque no hay espacio en el territorio de Ucrania que se pueda decir que está libre de un ataque de las fuerzas rusas. Ya el tema de por qué se inició este operativo especial, o por qué se involucró los Estados Unidos de esta manera, o por qué estos congresistas en Estados Unidos guerreristas han apoyado el envío de tantas armas y cuestionan a Biden de por qué no lo hace, por qué no acelera el envío de armas,
no es cuestión que en el día de hoy, en este video, debamos discutir. Es la realidad de la llegada de estos ataques con misiles de Rusia ante haber Rusia fijado esta línea roja de que no va a permitir que estos países continúen enviando este tipo de armas. Es ya en este tema coyuntural, segundo día de ataque con misiles, y la OTAN continúa enviando armas, que vamos a ver qué va a ocurrir en el resto de la semana. Ojalá que entren en razón, se sienten a negociar, amigos del canal. Los espero en el próximo video y muchas gracias por conseguirme tantos suscriptores y likes. Muchas gracias a todos. Aprender es ganar. Gracias a todos.